Y vamos a darle grabar de nuevo a nuestras sesiones. ¿Y de qué vamos a hablar el día de hoy? Bueno, en este aspecto nosotros ya hablamos, por ejemplo, de los tipos de publicidad que existen y de las estrategias publicitarias que llevamos a cabo en estos medios. A partir de esta semana vamos a comenzar a hablar cómo es el proceso, ¿no?, de producción de algunos medios y todos los requerimientos o los aspectos que hay que tomar en cuenta para el diseño de los mismos. Y esta semana vamos a hablar de la publicidad impresa, ¿no? Comentábamos en alguna ocasión que pues la publicidad impresa tenemos varios tipos, tenemos varios medios, ¿no? Siempre y cuando haya papel, plástico, tela de por medio y los procesos sean a través de impresión offset, impresión serigráfica, ¿no?, impresión tampográfica o gilografía, ¿no? Pues vamos, entran dentro de esta clasificación de publicidad impresa, ¿no? La publicidad impresa se caracteriza por ser una publicidad, vamos, de fácil manipulación, de fácil manejo, ¿sí? La publicidad impresa pues tiende a repartirse de forma masiva, sobre todo en la calle, ¿no? Usualmente se hace en la calle. En el caso del tríptico, pues cuando la gente se acerca a pedir información, ¿no?, en cuanto a un servicio o una empresa. Ese es el único medio quizás que no repartimos de forma tan masiva, solo cuando se acercan a pedir información, ¿sí? Dependiendo obviamente del tipo de medio y de los objetivos que nosotros queremos alcanzar, pues también será el tipo de estrategia a implementar. No todas las estrategias nos van a servir para todos los medios. Por ejemplo, en un tríptico no podemos hacer una estrategia de push, por ejemplo, ¿no? Recuerden que la estrategia de push, de empuje, pues nosotros vamos a provocar ansiedad, estrés en la gente para que se vea estimulada, motivada, ¿no?, a comprar porque quiere aprovechar una oferta, un descuento. El tríptico no sirve para esto. El tríptico es un medio en donde nosotros proporcionamos información. Entonces, en este aspecto, las estrategias más adecuadas para este medio son de contenido y de pull, ¿no? De contenido porque le estamos proporcionando determinados datos, ¿sí? Estamos otorgándole determinada información, ¿sí?, para persuadirla, convencerla, para que no se le olvide qué es lo que se le está ofreciendo, y de pull porque vamos a ser protagonista de esa información a lo que es la marca principalmente, ¿no? Pues dependiendo del medio, pues es el tipo de estrategia a implementar y también dependiendo de los objetivos que tenga la empresa. Si yo voy a hacer como muy exclusivo este producto o servicio que estoy ofreciendo, recurro a algunos medios impresos nada más con el propósito de acercar a la gente adecuada. Pero si mi propósito es alcanzar la mayor cantidad de mercado, pues sí le hago una distribución prácticamente masiva, ¿no? En el caso de los medios impresos, nosotros hacemos una segmentación de audiencia o de target, ¿no? Ya habíamos mencionado que independientemente de nuestra segmentación de mercado, establecemos quién va a ser nuestra audiencia. Pero en este aspecto, esta audiencia que nosotros determinamos, si bien tiene un perfil específico, en determinado momento podemos nosotros repartir, ¿no?, nuestra publicidad impresa o puede llegar a tener un alcance fuera, ¿no?, de esa audiencia. ¿Por qué? Porque el medio pues es prácticamente masivo, ¿no? Y puede llegarle a quizás a lo que vendrían siendo mercados secundarios, es decir, personas que por consecuencia o por influencia de estos medios puede llegarnos a comprar o a consumir, ¿no? Bien, dentro de lo que es la publicidad impresa, ¿sí?, nosotros vamos a clasificar, ¿no?, los tipos de publicidad impresa según también lo que viene siendo el proceso de impresión que se está llevando, ¿de acuerdo?
¿Qué tipos de procesos de impresión tenemos? Bueno, ahorita les acabo de mencionar algunos, pero no les dije exactamente cómo es la impresión de estos mismos, ¿no? Tenemos la impresión offset, que yo creo que muchos de ustedes han visto, ¿no? A lo mejor alguna imprenta, algún lugar donde se lleva a cabo este tipo de impresión. Pero ¿cómo funciona la impresión offset? Bueno, son máquinas que si bien hay pequeñas, también hay a gran escala. En este aspecto se meten pliegos de papel que llegan a medir metros, ¿no? Y en este caso, pues, el diseño, ¿sí? Se divide en 4 tintas, ¿sale? Se los voy a enseñar después cómo hacemos esta división en lo que viene siendo Photoshop, ¿sale? Pero dividimos en 4 tintas principales, que es con las que trabaja la máquina de offset, y hacemos 4 placas de impresión. Estas placas son o corresponden a los siguientes colores: cian, magenta, amarillo y negro, ¿sí? El color cian es, un color que a nosotros usualmente le llamamos azul cielo, ¿sí? O es lo más parecido, lo más cercano. El color magenta es el color que ustedes familiarizan, por ejemplo, con las bugambilias, más o menos. El amarillo, pues es el amarillo que normalmente se le llama amarillo canario, ¿no? O amarillo huevo. Es un amarillo intenso. Y el color negro es 100% negro, ¿no? Ahora sí que total oscuridad. Estos 4 colores, ¿sí? Se colocan primero el amarillo, luego el cian, luego el magenta y el último negro para hacer la impresión completa, ¿no? Se coloca cada una de estas placas de impresión en un rodillo, ¿sí? Y obviamente el papel, y bueno, cada rodillo se entinta, va pasando por tinta, y el papel va pasando por cada rodillo para ir haciendo la impresión. Cuando nosotros utilizamos este medio, ¿no? Para hacer impresión, nosotros le indicamos, ¿no? O indicamos en el diseño algo que se le conoce como líneas guía, ¿no? Líneas guía o registros de color. Son unos circulitos que tienen una X, ¿sí? Y cuando tú acomodas las placas, todos estos circulitos buscas la manera de que queden bien centrados, queden bien alineados para que cuando pase el papel por cada capa, encaje perfectamente bien el color y salga la imagen sin estar desfasada, salga la imagen totalmente precisa. Si se llega a mover alguna de las placas, pues es cuando nosotros vemos ese fantasma de color fuera del lugar, ¿no? Entonces es importante ponerle lo que son las líneas guías o registros de color para saber exactamente, ¿no?, cómo alinearlos, y de igual manera se colocan otras líneas que van sobre todo en los bordes en forma de L y se le llama líneas de corte. Ahí cuando la impresión sale completa, ¿no?, salen todos los pliegos de papel ya impresos, ¿sí?, se acomodan en otra máquina que se llama refinadora y va pasando por las líneas de corte para ya sacar la publicidad terminada, ¿no? Cortada, lista y todo. Cuando, por ejemplo, es algún tipo de volante que tiene un doblez, pasa a otra máquina que es la que va haciendo este doblez de forma automática y de forma más rápida. Si lleva algún tipo de corte especial, ¿no? Esto de que a lo mejor hay una figura calada, bueno, esto se le conoce como suaje, es una máquina que tiene una especie de cortador de galletas súper afilado y que se va uno acomodando, ¿no?, los pliegos de papel o lo que es la publicidad ya terminada, se acomoda, se alinea bien y como si fuera prensa, se baja, ¿no?, el suaje y queda el corte en todos los papeles, ¿no? Entonces, pues vamos, el proceso de lo que es offset, ¿sí?, o de la impresión de este estilo, pues es así, el trabajo, vamos, es totalmente en serie, es prácticamente automático. Ya hay offset digital, se refiere a que la máquina
no interviene, ¿no? Por ejemplo, una persona para activarla, ¿no? O para darle control. Antes sí era así, ¿no? Tú colocabas cada uno de los rodillos, los limpiabas, lo ibas entintando, ¿no? O le ibas colocando tinta cuando se le iba acabando, podías parar la máquina cuando lo necesitabas, ¿no? Ahora todo este control se puede hacer a través de una computadora. Tú le programas hasta el tiempo en el que tiene que apagarse, ¿no? Antes las placas del offset se mandaban a revelar o a imprimir. Esto era como revelar una fotografía, pero en metal flexible, que es lo que colocabas en los rodillos. Actualmente ya no es necesario. Las nuevas máquinas de offset tienen un proceso similar al de las impresoras que tenemos en casa, las impresoras de oficina. Sí tiene también estos rodillotes, pero en este aspecto los rodillos lo que hacen es que conforme va girando el papel, la máquina va haciendo una impresión, ¿no? Como las impresoras comunes, ¿no? A través de lo que viene siendo un riel, sí va haciendo la impresión, pero conforme va girando el papel, se va haciendo la impresión y pasa al siguiente rodillo para hacer la impresión con la siguiente tinta. Sí, obviamente esto lo hace en lo que viene siendo segundos, ¿no? Y va saliendo, ¿no? La cantidad de pliegos que se vayan necesitando. Como les decía, este tipo de máquinas hay desde pequeñas hasta gran escala. Por ejemplo, el periódico que todavía se llega a emitir utiliza máquinas de offset, pero estas máquinas son de cuartos completos, ¿no? Son completamente grandes, van sacando, ahí no metes pliego, metes rollos de papel, unos rollos de papel de no sé, unos 10 metros, y no sé realmente cuántas toneladas pesan, ¿no? Pero metes el rodillo de papel, se mete a la máquina al mismo tiempo que va imprimiendo, hace el corte y el plegado, lo que viene siendo el doblado y el acomodo de todas las páginas para que ya salga el periódico listo, ¿no? Para empaquetar y repartir. Y muchas máquinas de offset actualmente también ya hacen, digamos, este tipo de proceso como para los trípticos, por ejemplo. Entra el pliego, la máquina cortas el doblez y ahora sí que los va escupiendo ya listos para que los repartas, ¿no? Entonces, es como de las máquinas de uso más común dentro de lo que es la publicidad impresa, pero no es la única técnica que podemos utilizar. Hay otras, ¿sí? Obviamente el offset, pues lo que te garantiza es una calidad fotográfica, ¿no? O el uso relativamente de varios colores. La combinación de los colores que les mencioné, cian, magenta, amarillo y negro, la combinación de estos hace todos los colores que conocemos, ¿no? Pero, vamos, nos garantiza aquí pues una gama de colores infinita la combinación de estos con la impresión offset. Pero no es el único medio. Tenemos también dentro de los populares lo que es la serigrafía, que es impresión a través de una malla de tela sintética, de tela plástica, ¿sí? Esta tela se tensa en marcos normalmente de madera, también hay de plástico, y hacemos pasar la tinta a través de estas mallas, pero lo que se hace es un revelado de la imagen que vamos a imprimir, ¿no? Con lo que es una sustancia también fotosensible, ¿sí? Se le pone esta sustancia a la malla, revelas la imagen y lo que pasa cuando entra en contacto con la luz cálida, puede ser la luz de un foco o la luz del sol. Una servidora ve más efectiva la luz del sol, ¿eh? Lo que pasa es que cuando entra en contacto con el sol queda completamente adherida a la malla y todo aquello que no lo tocó el sol se tiende a desprender con el agua. Entonces, ya que tienes tu malla revelada, retiras todo aquello que no tocó el sol, queda ya la imagen, ¿no? Exposición para pasar la tinta y ya la podemos colocar sobre lo que es papel principalmente, puede ser tela, puede ser plástico también, ¿no? Colocamos la malla, pasamos la tinta, son tintas especiales, ¿sí? Hay tinta para papel,
y hay tinta para tela, también hay tinta para plásticos, ¿no? Aquí en el Carmen, ¿no? No sé si han visto que hay un montón de negocios que venden materiales para serigrafía. Cuando uno es nuevo, eres novato, llegas y pides tinta, pides el color, pero nunca le indicas para qué. Si el fulano te pregunta, ya le hiciste, y si no, te da la que se le ocurre. Y pasa que tú quieres serigrafiar tela y en la primer lavada se botó. Quieres serigrafar plástico y pasa lo mismo, ¿no? Pasas la mano y se bota, ¿no? La de plástico sirve también para cristales. Y en papel queda pegajoso. Entonces, no es la misma tinta para todos los materiales y también la cantidad de solvente que usamos, ¿no? Para rebajar la pintura también tiene mucho que ver en que se desprenda o no se desprenda la tinta, ¿no? Pero prácticamente, ¿no? La serigrafía consiste en esto. Hay otra que funciona parecido que se le llama tampografía, ¿no? La tampografía se utiliza a través de una especie de esponja, ¿no? Una esponja que tiene tela, el revelado va en la tela y la tela, ¿no? La pegas en lo que es la esponjita, la agarras de la esponjita y con el apoyo de una máquina tipo prensa, pues vas imprimiendo sobre todo en bases que son cóncavas o convexas, ¿no? O sea, que no son regulares, ¿sí? Se va haciendo la impresión con la tinta, ¿no? Por ejemplo, si nosotros queremos sacar artículos promocionales, como quizás platos, casos, en algunos casos puede servir para vasos, ¿no? El interior de una taza. Siempre vemos impresiones fuera de la taza y cómo se imprime dentro de la taza, ¿no? O decía una chica, cómo imprimen dentro de un caso, ¿no? Y esto pues ayuda de mucho la tampografía, ¿no? Porque se adapta a lo que viene siendo la base que no es uniforme. Una de las desventajas que tiene la serigrafía es que si nosotros queremos hacer el uso de muchas tintas, ¿sí? Para una impresión, tenemos que sacar varias mallas y también indicar el registro de color para que en el momento de que nosotros hacemos de color en color la impresión, encaje bien, ¿sí? Es algo complicado. Además de que el proceso es totalmente o la mayor parte del tiempo es manual. Ya hay máquinas, ¿no? Automatizadas que hacen serigrafía, pero por ejemplo, cuando tú estás emprendiendo y quieres utilizar serigrafía, comprar una máquina automática implica una inversión muy grande. Entonces, usualmente, pues, recurres, ¿no? A la impresión manual, que es también la impresión que encontramos en changarritos como estos que están en el Carmen, porque la impresión industrializada es muy, muy cara, ¿no? En cuanto a serigrafía, ¿sí? Usualmente, ¿no? Este tipo de proceso se usa para lo que viene siendo promocional, artículos promocionales, artículos complementarios, ¿no? Que se van a otorgar para lo que es alguna oferta, descuento. Pero, pues vamos, como para publicidad dentro de lo que es papel y la repartición del mismo, ya no es, porque llegó hace tiempo, sí era una opción, pero actualmente ya no es tan común, ya no es tan usual, ¿no? Tenemos lo que se conoce como gilografía. La gilografía consiste en hacer placas de piedra, ¿no? En la placa de piedra tú revelas la imagen que vas a imprimir, pero con un vaciado de ácidos, ¿no? Digamos que donde no va a haber dibujo, colocas el ácido, carcome la piedra y queda en alto relieve todo lo que se va a imprimir, ¿sí? La gilografía pues todavía es una técnica, imagínense, de cuando nació la imprenta y todavía se utiliza, ¿no? Se entinta la piedra y se coloca el papel y con una prensa haces la impresión. Ya no es común este tipo de impresión, todavía existen lugares y también se puede hacer de forma, vamos, hasta cierto punto automatizada. La prensa va bajando a cierto ritmo y hay una persona que coloca y retira el papel,
¿sí? Y la prensa va bajando haciendo la impresión. Una de las desventajas que tiene es que de igual manera solo podemos usar una tinta y el proceso, ¿no? Implica tiempo y altos costos, ¿no? Ya no es tan común, pero todavía hay empresas que lo manejan, sobre todo por lo siguiente. La publicidad impresa a mayor escala, mayor producción, tiende a volverse barata, ¿sí? Tiende a economizarse muchísimo, porque las mermas y los errores son menos, ¿sí? O se consideran menos comparado con la cantidad producida. Si alguna vez ustedes cotizan publicidad, se van a dar cuenta que, por ejemplo, imprimir 100 tarjetas de presentación a veces cuesta lo mismo que imprimir 1000. ¿Pero por qué? Porque imagínate tener que sacar placa, ¿no? Tenerla que montar en la máquina, la tinta, las pruebas en las que vas metiendo el papel y vas alineando colores. Ahí hay pérdida de materiales y tiempo. Para la cantidad de producción que sacas y haces el comparativo, cuánto le estás ganando a un ciento y cuánto le estás ganando a un millar comparado con todos los errores que puede haber. ¿Sí? Si se llega a atorar papel, si se te fue la luz y tienes que reiniciar, ¿sí? Hay mayor pérdida en un ciento que en un millar. Y más sobre todo si utilizas una máquina grande, ¿cuánto te va a consumir de luz? Este tipo de máquinas, las máquinas de offset, trabajan, bueno, ya las digitales totalmente con electricidad. Todavía las que son manuales o mecánicas, como se les llama, utilizan diésel y electricidad, ¿sí? Entonces, ¿cuánto sale el diésel? ¿Sí? Más el consumo eléctrico, hay pérdida. Entonces, en estos casos, por eso es que a veces los impresores te ofrecen alternativas alternas para que no te salga tan cara la producción, ¿sí? Imprentas viejas todavía manejan esta técnica de la gilografía, ¿sí? Para poder, ¿no? Hacer vamos a economizar un poquito en cuanto a impresión, pero te dejan en claro, no podemos usar más de 2 tintas, no. El máximo son 2 tintas. Y hay gente que opta porque, pues sí, imprímame un número de volantes, ¿no? Mínimo porque no quiero más, ¿sí? Hay gente que si solo va a hacer una tinta, opta por la técnica serográfica, que es las fotocopias, ¿no? Mejor saco fotocopias, lo recorto y san se acabó, aunque el proceso de fotocopiado también es caro, ¿no? Ay, sí, no sé si sepan cómo funciona una máquina de fotocopias o cómo se adhiere la tinta al papel. No sé si lo sepan o alguna vez lo investigaron. La fotocopia se adhiere, más bien no utiliza tinta, utiliza un polvo que se le conoce como toner. Este polvo tiene una especie de aceite de grasa y la tinta se adhiere al papel a través de lo que viene siendo electromagnetismo. Así es como se adhiere al papel, ¿no? La luz lo que genera, ¿no? En lo que viene siendo el papel y la tinta es este efecto electromagnético y se adhiere la tinta al papel, ¿no? Se pega el polvito y obviamente por la misma grasa, pues ya entra bien en los tejidos de lo que es el papel. No sé si se han fijado que el papel que se utiliza en las máquinas, ¿no? De fotocopias no es el mismo que utilizas en tus impresoras. Es papel bond, sí, pero de gramajes diferentes. Para la copiadora tiene que ser de 125 gramos, es decir, con un poquito más de algodón y poroso y hasta cierto punto con cierto grosor. Si no, no se adhiere bien la fotocopia, ¿vale? Y en lo que viene siendo las impresoras caseras, también dependiendo si es chorro de tinta o utiliza el procedimiento serográfico, pues vamos, ¿no? Es como se va a adherir, ¿no? Pero no todo, si les ha pasado que imprimieron en casa y su máquina, ¿no? Utiliza tóner de colores y el papel es muy liso
o muy delgado, no sale la impresión bien, ¿no? Y si el papel es también, la impresora es chorro de tinta y el papel es muy grueso y demasiado poroso, la impresión hace esto, se expande, ¿no? Por lo mismo, porque ahí tenemos agua, solvente de por medio, ¿no? Las impresoras láser, por ejemplo, utilizan tintas con un componente que es fotosensible. Entonces, al momento de que sale la impresión en el papel, este componente, este solvente, ¿sí? Hasta que entra con el calor, obviamente se evapora. Entonces, cuando se imprime, tiene que pasar por una lámpara para que se evapore y la impresión quede como brillosita, ¿no? En la impresión láser. Las que dicen impresión splash, además de hacer este proceso, tienen un acabado especial, ¿no? Que es el splash, que es una especie de recubrimiento, una especie de barniz que pone la impresora para que la imagen se vea como una fotografía, ¿no? Pero este es otro tipo de máquinas, ¿sale? Entonces, si nosotros queremos producir poco, tenemos otras opciones, ¿no? Como lo que es este tipo de impresoras digitales, la serografía, que es la fotocopia, lo que es la gilografía, que es a través de placas de piedra, ¿no? Que ya no es usual, pero te pueden hacer poca producción a un costo accesible, ¿sí? Pero en lo que es impresión offset a gran escala es como tiende a reducirse, ¿no? El costo, porque a mayor producción hay menos errores. En la serigrafía es exactamente lo mismo, ¿sí? A mayor escala tiende a disminuir mucho el costo porque igual ya no hay tanta prueba, error, no hay tanto desperdicio y sobre todo cuando ya agarraste un ritmo de impresión. ¿Sí? Cuando pides poco, definitivamente te llegan a decir no me conviene, de plano, ¿no? Si tú dices, es que solo necesito 20 piezas, te van a decir que no. No les conviene por la cantidad de materiales, tiempo que se van a involucrar para poder hacer el trabajo. Entonces, este tipo de impresiones se tienen que hacer a gran escala, si no, no son rentables, ¿no? Bien. Ahora, ¿qué caracteriza o qué es lo que llama la atención de los diseños impresos? Bueno, principalmente lo que es la imagen de fondo, que puede ser fotográfica o no, pero siempre hay una imagen de fondo que va a atraer la mirada de la gente, ¿sí? Usualmente esta imagen de fondo pues tiende a estar céntrica, ¿sí? Tiene un centro, tiene un punto de equilibrio. Le llamamos punto de equilibrio a esto que hace que veamos estable a la imagen, ¿no? Que digamos tiene gravedad, ¿sí? Si la imagen no tiene ese punto de equilibrio, rompe de repente con la lógica, ¿no? De la gente. Por ejemplo, imagine que de repente eso que están viendo ustedes está chueco, está de lado. Y de repente, como rompe con la lógica que tú ubicas, ¿no? De la realidad de una imagen, pues no puedes dejarla de ver. No puedes dejarla de ver porque estás buscando en qué momento, o el cerebro espera en qué momento vuelva a retomar su equilibrio, ¿no? O sea, es decir, que esto no quiere decir que si yo pongo chueco una imagen sea malo, sino que puede ser estratégico con este propósito, que la gente no deje de verla. Entonces tenemos una imagen central. Esta imagen central normalmente va de acuerdo al mensaje que nosotros queremos dar a conocer con lo que viene siendo la audiencia, ¿no? Es esa representación del mensaje, ¿no? Que la puede ver cualquiera y la entiende, principalmente la gente de nuestra audiencia. Otra cosa de las que llaman la atención dentro de la publicidad impresa es el uso de los colores, ¿sí? Los colores tienen que ser llamativos, principalmente por el hecho de que esto va a estimular, ¿no? Ya sea a la gente a comprar
La va a estimular porque le va a levantar el ánimo, ¿no? Le va a cambiar las emociones o va a tener un efecto en sus emociones y todo a través de lo que se le conoce como psicología del color. Yo me imagino que en algún momento ustedes oyeron hablar esto de la psicología del color, pero a lo mejor dicen no lo entiendo del todo. Bueno, la psicología del color funciona de la siguiente manera. Dependiendo de cómo fuimos educados, ¿no? Cómo crecimos, ¿sí? También dependiendo de los aspectos socioculturales con los que nosotros convivimos, es la forma en la que nosotros percibimos, sentimos los colores. Suena chistoso esto de decir sentimos los colores, pero sí, los colores se sienten, los colores se huelen, incluso los relacionamos con texturas, situaciones en particular, ¿sí? A mí me encanta poner el ejemplo del color morado, ¿no? El color morado es un color hasta cierto punto, no cae en los cálidos, pero tampoco cae en los colores fríos. ¿Qué es esto de colores cálidos y fríos? ¿Sí? Recordamos a magenta, cian y amarillo, ¿verdad? Bueno, los colores cálidos forman parte de la combinación del cian y el amarillo. No, perdón, de los cálidos forman parte de la combinación de magenta y amarillo y todas sus variantes. Los colores fríos forman parte de la combinación del cian y el amarillo y todas sus variantes, ¿sí? ¿Por qué fríos? Porque es la sensación que nos da de frío, todos los verdes, de frío y frescura, ¿no? Todos los verdes, todos los azules, ¿sí? Y cálidos, pues son los colores que cuando los vemos, sí, esto nos produce calor, no, nos dan confianza, algunas veces hasta nos excitan, ¿no? Nos sobreestimulan y son como por ejemplo el rojo, el naranja, las variantes que puede haber de rojo y naranja, tonalidades de amarillo, ¿no? Que llega un punto en que las tonalidades de amarillo se juntan y podemos ir hacia los fríos o hacia los cálidos, ¿no? Pero, ¿qué pasa si yo combino cian y magenta? Si yo combino cian y magenta, tengo el color morado. Y el color morado se le llama como color neutral, ¿sí? No pertenece ni a los fríos ni a los cálidos, es neutral. Por ser color neutral, lo podemos familiarizar fácilmente con el color blanco y el negro, que el blanco y negro no son colores, son tonos, son luz y oscuridad, ¿sí? Entonces, el color morado lo podemos relacionar dentro de lo que son estos colores neutrales, ¿sí? Entonces, se puede decir que el color negro se puede utilizar para el luto como se utiliza en Semana Santa. ¿Por qué utilizamos blanco y morado? Porque estamos de luto, ¿sí? Porque el negro tiende a ser como tendemos a relacionarlo más con lo malo, lo misterioso, digamos, lo oscuro, pero en el aspecto de lo tétrico, ¿no? La brujería. Por eso, la religión católica optó por el uso de otros dos colores neutros, blanco y morado, ¿sí? Para el luto. Hay gente que el morado lo relaciona, por ejemplo, dicen Halloween. Claro, la época de Halloween utiliza el morado por el luto y el naranja porque es el color que más predomina en la época, en la naturaleza. Es la época en la que se dan las naranjas, las mandarinas, la flor de cempasúchil, algunas variantes de gerbera son naranjas, ¿sí? Cuando cae el otoño, aquí no lo vemos tan común en México, pero en otras partes del mundo, ¿de qué color se tiñen los árboles? De naranja. Entonces son los colores del Halloween, naranja y morado, ¿sí? Entonces nosotros podemos familiarizar al morado con este tipo de situaciones. Hay quien dice, con las uvas, ¿cuándo han visto uvas moradas? ¿Sí? El color morado se lo dio la industria de alimentos al sabor uva.
pero no hay uvas moradas. ¿Cuándo han visto un vino morado? El vino es prácticamente rojo, ¿no? De repente a mí se me ocurrió un día preguntarle así a varios estudiantes qué sensaciones, ¿no? Se les venían con ciertos colores, ¿no? Y pregunto por el morado y una chica dice, me da asco el color morado. Asco. La mayoría de las reacciones eran positivas. Y ella dijo, me da asco el color morado, no lo soporto. Le digo, ¿por qué? Dice, porque yo lo relaciono con el tempra. Dije, eras muy enfermiza. Dice, sí. Y el tempra era el pan de cada día. Dice, y el sabor del tempra es vomitivo. Tienes toda la razón. Qué espantoso es el tempra. ¿Y de qué color es? Es morado. Morado, pero morado, ¿no? Entonces ella decía, veo el color morado y a mí me recuerda el tempra y me da asco, no lo puedo evitar. Entonces, muchas de las reacciones que nosotros podemos presentar a los colores bien pueden ser positivas como bien pueden ser negativas, pero esto va a depender de las experiencias que nosotros vayamos viviendo, de la sociedad con la que convivimos, cómo fuimos educados, ¿sí? Va a ser el tipo de psicología y de significado que nosotros le vayamos dando a los colores, las sensaciones y emociones que nos despierten, ¿no? Si yo les digo, qué sensación les produce o qué emoción les produce el color rojo, va a haber opiniones variadas. A ver quién dice yo primero. Sangre. Fíjense, Rolando tiene un problema. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Qué sensación o qué les produce el color rojo? ¿O con qué lo relacionan? ¿Qué pasó? Ya me dejaron abandonar. Con agresividad. Con agresividad, otro que tiene un problema. ¿Quién más? Con el amor. Con el Alegría. amor. El amor. Ajá, ¿quién más? Alegría. Alegría. No por fuerza, pero puede ser, ¿no? Nadie dijo Navidad, qué raro. ¿No? ¿Qué más? Alegría por la Navidad, me recuerda a la Navidad del rojo. El rojo, bien. ¿Qué otra cosa les produce el color rojo? ¿No? Pasión y deseo, puede ser. Pasión y deseo, porque no es estimulante para la pasión y el deseo, ¿no? Efectivamente, el color rojo es súper estimulante, ¿no? Dependiendo de la persona, va a ser el tipo de estímulo, motivación o de emoción que le genera, ¿no? Por ejemplo, aquí el compañero dijo pasión y deseo, es decir, que cuando el color rojo pues lo relaciona con esto, ¿no? Quien dijo sangre, agresividad, violencia, déjenme decirles que tienen un problema. Rolando se ve serio, pero se me hace que cuando lo provocas, aguas, ¿no? Tiene un problema por ahí, o sea, se controla, pero cuando no, pierde la cabeza, ¿no? Aguas con el color rojo. No se te vaya a ocurrir pintar tu casa en una pared de color rojo o tener sábanas rojas, porque eso no te va a dejar dormir, ¿no? Efectivamente, el color rojo puede estimular a la violencia, a la agresividad, pero depende mucho del tipo de persona, ¿sí? Quienes han vivido a lo mejor una situación dramática, agresiva, por ejemplo, alguien que sobrevivió a una guerra, el color rojo lo relaciona con esto y además no lo tolera. En países, por ejemplo, de la antigua Unión Soviética, y digo países porque ya saben, de la Unión Soviética acabaron con países del tamaño de Tlaxcala, ¿verdad? Entonces, en este tipo de países, el color rojo no es que esté prohibido, pero es de un uso controlado, cuidado. ¿Por qué? Porque a la gente sí lo sobreestimula y le provoca sensaciones negativas. ¿Por qué? Porque vivieron guerra, vivieron guerrillas, ¿no? Vivieron muchísimas cosas, ¿no? Desde vivir un golpe de estado y que si después pertenecías a un grupo, ¿no? En contra, que si no, entonces, vamos, es de un uso delicado el color rojo, ¿no? Pero si yo de repente les hablo del color verde, ¿con qué relacionan el color verde?
A ver, Giovanni, ya te El estaba campo. animando. Perdón. ¿Con qué? ¿Con qué? El campo. Con el campo. ¿Quién más? La naturaleza. La naturaleza. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Con qué relaciona el color verde? ¿Con qué lo relacionan o qué Con la sensación les paz. produce? ¿Con qué? ¿Con la Con la paz? paz. Con paz, Ajá. produce paz, tranquilidad. Bueno, con los hippies, pues. Con los hippies. Pero los hippies usaban todos los colores, todas las gamas de color, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más les produce el color verde? Con vida. Comida. A Mauri es bastante inteligente. Efectivamente, el color verde nos da paz hasta cierto, dependiendo del tono, hasta cierto punto nos genera o nos estimula a la tranquilidad. Sí, lo relacionamos obviamente con lo que es la naturaleza, porque es en donde más predomina, sí, pero realmente el color verde produce hambre en el ser humano. ¿Sí? Miss, ¿ese no era el amarillo? A eso vamos. ¿Sí? El color verde produce hambre, ¿sí? Estimula el apetito, ¿sí? Los colores entre amarillo y lo que vienen siendo magentas, no, perdón, magentas no, marrones. ¿Cuáles son los colores marrones? Bueno, son una variante de colores naranjas. Están entre los colores naranjas y ya tirándole a café, pero no llegan al café, ¿no? Son tonalidades de naranja que pueden ir desde un amarillo bastante intenso hasta ya lo que es casi el café, ¿no? Estas tonalidades de naranja, conocidos como marrones, ayudan a sentir saciedad. Entonces, si tú llegas a un restaurante que tiene decoración de repente entre verde y estos tonos, ¿sí? Cuando llegas tienes hambre. Cuando ya comiste, sientes saciedad e incomodidad y ya te quieres ir, ¿sí? Y este contraste o esta incomodidad lo generan los marrones. Entonces, lo ideal es que en los restaurantes hagamos uso de estos colores, ¿no? Entre verdes y marrones en la decoración para que la gente al llegar se sienta tranquila, se sienta cómoda, pero le despiertes el apetito. Y al mismo tiempo los marrones lo que van a hacer es que al estar lleno, le van a incomodar y se va a querer retirar. Ya estoy satisfecho, ya me quiero ir. ¿Sí? Nosotros relacionamos el verde obviamente con la frescura, las frutas, las verduras, pero el naranja ya lo relacionamos con aquello que ya se cocinó, aquello que ya no sirve, ¿sí? Aquello que a lo mejor ya pasó el tiempo por él, ¿sí? ¿Y cómo? Es una variante, el naranja también, de las tonalidades rojas, nos sobreestimula y nos hace sentir incómodos cuando ya estamos llenos. Sentimos la necesidad de levantarnos e irnos. Esto es inconsciente, pero forma parte de esta psicología del color, ¿no? ¿Qué colores encontramos en los hospitales? Amarillo. Blanco, ¿no? ¿Qué otro color? Azul. Tonalidades de azul o tonalidades de entre azul y tirándole a verde, ¿no? Algunas tonalidades también dicen verde y azules. Sí, son tonalidades entre verde y el azul, ¿no? Ahí depende del grado que haya de uno o del otro. En este caso, si lo vemos verde y azul, es porque tiene más cian que amarillo y por eso lo vemos de ese color, ¿no? Este tipo de tonos le dan tranquilidad, le generan descanso, confianza al ser humano, ¿sí? Hasta cierto punto lo dejan vivir en paz, ¿no? Su habitación, su cuarto, si no tiene paredes blancas, píntenlas de azulito, de estos colores, van a dormir mejor. Su ropa de cama también que no tenga colores sobreestimulantes, sino colores que los ayuden a descansar, como estos, que podemos familiarizar con el agua, el cielo
y hasta cierto punto con el viento, a pesar de que el viento no tiene color, ¿no? A diferencia de lo que dice la película, ¿no? ¿Qué color tiene el viento? No, el viento no tiene color. Pero lo familiarizamos con esto, con la sensación de frescura, ¿no? Cuando nosotros estamos en un hospital necesitamos sentir confianza, necesitamos sentir que estamos en un lugar limpio, salubre, ¿no? Y por eso se usan este tipo de colores. A mí me tocó entrar a un hospital que todo era amarillo mostaza. Desde el momento que entrabas decías, ¿qué onda con el lugar? O sea, súper, además de poca iluminación, ¿no? Súper deprimente el lugar, te sentías incómodo, inquieto, ya te querías ir, a todo mundo lo veías feo, así como de, no me toque, aléjese, ¿no? Entonces, si alguna vez entraron ustedes a el hospital del ISTEP, ¿no? El hospital viejo, tenía amarillo mostaza también. ¡Qué ocurrencia! Caías internado y decías, a ver si salgo vivo. No dormías tranquilo. Es que el color no iba. El hospital universitario tenía este color y el de especialidades ginecológicas también. O sea, ¡qué ocurrencia! Le ponían estos colores porque pues yo no sé qué consideración tenían con la mugre y sentían que aguantaba la mugre este color de la mitad de la pared para abajo, pero era sumamente incómodo porque ese tono amarillo pertenece a los marrones. Te sientes incómodo, te quieres levantar y te quieres ir. Entonces hay que saber, ¿no? Cómo usar los colores dependiendo de las sensaciones que producen, porque estos colores van a garantizar que la gente vea el cartel o la publicidad y además ese mensaje que nosotros trasladamos a una imagen estática, que es la imagen principal, ¿sí? El conjunto de colores o el buen uso de colores van a garantizar que el mensaje sea interpretado de la forma correcta y podemos nosotros producir las sensaciones que esperamos en lo que es la audiencia. Entonces, el uso de los colores tenemos que hacerlo con cuidado y bien pensado, ¿de acuerdo? Ahora, el texto. Dependiendo, ¿no? De dónde va colocado el texto, es el tipo de letra y tamaño que tendremos que usar. En este aspecto, a lo que se le llama como título o encabezado publicitario, es aquello en donde se tiende a usar la tipografía más grande, ¿no? Como el ejemplo aquí chiquito que dice todo en uno, ¿sí? Ese es el encabezado o el título de la publicidad, ¿no? Es lo primero que va a llamar la atención de la gente, ¿no? Normalmente la tipografía que nosotros usamos para este encabezado se sugiere que sea una tipografía pesada, densa, sobre todo si lo que buscamos es esto, llamar la atención del consumidor, ¿no? Si utilizamos a lo mejor signos de admiración, hay que tener también cuidado, ¿sí? Signos de admiración, exclamación también, ¿no? Como quieran ustedes llamarlos. Ahora ya hay debate de cómo se llaman, si son signos de admiración, exclamación, o de lo que viene siendo autoría, ¿no? Autoridad. ¿Sí? Bueno, estos signos de exclamación originalmente, ¿sí? Solo se usaba el del último, ¿eh? El que es hacia abajo, ¿no? Ahora sí que el palito con la bolita hacia abajo era el único que se utilizaba. Con el paso del tiempo, los españoles, en la lengua de habla hispana, es en donde se incluyó el del principio como para darle énfasis a las oraciones. Pero en este aspecto, si lo colocamos al principio o no, no importa. De las dos formas, su uso es correcto, ¿eh? A diferencia de lo que nos digan las maestras de primaria, ¿sí? La colocación al principio o al final es lo de menos, ¿sí? Vamos, el uso al principio no es obligatorio, es lo de menos, ¿no? Pero si nosotros ponemos un signo de exclamación, 1, máximo 2, nosotros le estamos dando fuerza a ese titular, a ese encabezado. Estamos como diciéndole a la audiencia que hay algo urgente, ¿no? Sobre todo si lo que buscamos es que aproveche alguna promoción, descuento, pues vamos,
vamos a llamar su atención de esta manera. Hay algo que urge, ¿no? ¿Por qué? Porque lo estamos resaltando, estamos exclamando algo, ¿sí? Si usamos más de 2, de 3 en adelante, eso sí ya es un uso incorrecto, porque la gente puede interpretar que estás gritando. Y si estamos usando una tipografía gruesa, densa, pesada, pues se puede ver grosero. ¿De acuerdo? Entonces, el uso máximo de un signo de exclamación para la publicidad son 2, de 1 a 2, y con el propósito de resaltar ese encabezado, ¿sí? Además de que nosotros podemos hacer uso de quizás alguna tipografía creativa en el aspecto de que tenga algún elemento, vamos, decorativo esta tipografía, pero siempre y cuando sea legible lo que nosotros estamos poniendo. Legible o leíble, ¿no? De ambas formas se dice correcto, ¿sale? Estos elementos decorativos pueden ser patines, ¿sí? No, la letra no lleva ruedas. Patines son estos elementos que tienen las letras al final, por ejemplo, de las líneas. Son, líneas complementarias o rizos, por ejemplo, pero son elementos que acompañan a la letra, ¿sale? Le dan como ornamentos, ¿no? Decoraciones a la misma letra, ¿no? A esto se le llama patines, ¿sí? Podemos escoger alguna tipografía patinada o alguna tipografía que sustituye algún elemento de la letra por algún calado especial, por ejemplo, que la O, en lugar de tener, ¿no?, el hueco en medio, tenga una X, ¿no? Y si a nosotros nos sirve y va de la mano con la marca, podemos hacerlo. También hay empresas que optan por generar su propia tipografía. Esto lo que garantiza es que toda la publicidad que hacen tenga una uniformidad, ¿sí? Y que además le dé una personalidad, ¿no?, a toda la publicidad que hacen, ¿sí? Por ejemplo, Industrias Coca-Cola no solo tiene, digamos, las letras de su marca, sino que tiene, ¿no?, el abecedario completo, tiene el diseño de los números y todos los signos de puntuación diseñados, ¿no?, a partir de las letras de su marca, ¿sale? Te venden la tipografía, pero no la puedes usar tan libremente como uno quisiera, ¿no? Porque algunas de las letras tienen modificaciones para no ser totalmente idénticas a la de la marca. Sí te la venden, pero tiene un uso, o sea, puedes utilizarla para algunos elementos, pero para diseñar otra marca definitivamente no. Y volviendo a los colores, el color de Coca-Cola, por ejemplo, ese rojo que ellos utilizan, tiene registro, ¿no? Está registrado como patente y no puede usarse, nadie puede usarlo, ¿no? Porque de lo contrario, pues te llevas una bonita demanda, ¿no?, de lo que es utilizar algo con propiedad intelectual, ¿no? Pero pues vamos, aquí, como les decía, nosotros podemos diseñar nuestra propia letra para darle personalidad, ¿no?, unificación a todo lo que es nuestra publicidad. Ahora, eso es el encabezado, pero si yo estoy proporcionando información dentro de esta publicidad, la tipografía tiene que ser una tipografía clásica para cuerpo de texto, ¿sí? Vamos, ¿qué tipo de tipografía es clásica, no? Para cuerpo de texto, la Arial, la que viene siendo la Calibri, por ejemplo, Times New Roman, yo no sé a quién se le ocurrió decir que era para cuerpo de texto. Mentira, esa tipografía se inventó para títulos, ¿no? Títulos editoriales, lo que viene siendo dentro de los libros, pero para lectura no. ¿Por qué? Porque las letras que tienen patines podemos leerlas, o es posible, ¿no?, es legible leerlas en una frase, en pocas letras, pero ya en un cuerpo de texto la vista se cansa, porque de forma inconsciente, ustedes no lo notan, pero todos los elementos que tenga la letra los captamos, los vamos procesando. Entonces, si tiene la letra demasiados ornamentos y es un cuerpo de texto, la vista se cansa y el usuario
acaba por ignorar o descartar el resto del texto porque ya se cansó, ¿sí? Por eso es que la tipografía ornamental para cuerpo de texto no sirve. Para un título encabezado, sí, pero para lo demás vamos a buscar tipografías sin patines, ¿sale? Que son tipografías como la que vemos en pantalla, ¿sí? Que son fáciles de usar para cuerpos de texto en diferentes tamaños, ¿sí? O puntajes, ¿de acuerdo? Los puntajes son estos como nos dicen, ¿no? Arial 11, Arial 12, Arial 14, esos son los puntajes de la tipografía o los tamaños, ¿sale? Y en este caso, este tipo de letras podemos llevarlas a su mínimo, que viene siendo aproximadamente 4 puntos, ¿no? El mínimo que es fácil de leer, que podemos verlo a lo mejor en frasquitos de medicina, ¿sí? Como también en los máximos, que puede ser a lo mejor una sola letra, 30 centímetros, ¿no? Colocado en un espectacular, ¿sí? Y sin importar la distancia, seguimos leyendo lo que dice, porque es una tipografía sin elementos, ¿sí? Una tipografía clásica y ligera. En este caso, para los cuerpos de texto, elegimos tipografías ligeras, ¿sí? Porque son complementarias a la información que nosotros vamos a proporcionar dentro de la publicidad. Ahora, aquí aguas. No es recomendable usar más de 3 tipografías para una publicidad. Son máximo 2. Y en muchas ocasiones una de ellas pues es una variante, una derivación de la marca o de las tipografías que fueron usadas en la marca. Pero ya más de 3 provocan, ¿no? En lo que es el usuario o la persona que está viendo la publicidad, digamos, una sensación de poca coherencia, ¿sí? Y pierde credibilidad aquello que nosotros le estamos mostrando. Entonces, por eso lo ideal es que sean máximo 2 tipografías, ¿sí? Una que funciona en el encabezado y otra que va a funcionar en el cuerpo del texto que nosotros estemos colocando para complementar esa publicidad. ¿De acuerdo? Volviendo a lo que es el punto de equilibrio. ¿Cómo colocamos los elementos en la publicidad impresa? Aquí, normalmente en la publicidad impresa, nosotros vamos a buscar, la forma cotidiana en la que las personas observan la publicidad es mirar al centro y hacer un recorrido, dependiendo si somos diestros o zurdos, ¿sí? Hacemos un recorrido en espiral para poder ver y procesar todos los elementos de la publicidad, concluyendo en la parte inferior, en donde usualmente va colocada la información complementaria. Entonces, la imagen principal, la imagen que refleja el mensaje que queremos dar, siempre se coloca al centro. Y, por ejemplo, el encabezado pues tiende a ir arriba, la información complementaria abajo. La marca la podemos colocar, ¿sí? Acompañando, ¿no? La imagen principal, acompañando el encabezado o acompañando la información. De una u otra forma, si el usuario ya ubica la publicidad, le va a ser relevante la marca, ¿sí? Pero el recorrido es este. Miramos al centro y ya dependiendo si somos zurdos o diestros, ¿no? Si yo soy zurdo, el recorrido va a tenderse a hacer hacia lo que es la izquierda. Y gira la mirada y hacia abajo. Si somos diestros, el recorrido empieza hacia la derecha, giramos y termina hacia abajo. Lo hacemos de forma inconsciente, pero así observamos, ¿sí? No solo la publicidad a las personas, a la televisión, por ejemplo, un panorama, nos vamos a un punto concéntrico y comenzamos a observar todo. Por eso hay gente que, como su mirada concluye en los zapatos, juzga a la gente por cómo se le ven los zapatos, ¿sí? Porque es lo último que ve, ¿no? Dicen, la muy maldita me miró de los pies, no, de la cabeza a los pies, me criticó todo. Lo que tú no sabes es que empezó
en la parte central de tu cuerpo, empezó por el pecho, subió hacia tu rostro y empezó a girar, ¿no? Hacia lo que viene siendo todo tu entorno hasta concluir a tus pies, ¿sí? Hay un dicho que dice, ¿no? Que dependiendo de lo maltratados y sucios que están los zapatos de una persona, es la personalidad que tiene, ¿no? Es la clase de persona con la que estás tratando. Entonces, aguas de cómo tienen los zapatos, ¿eh? Porque la gente se va a fijar en ustedes dependiendo de cómo estén, ¿no? Bueno, volviendo a esto. Entonces, la colocación de elementos normalmente, pues, funciona así, ¿no? Encabezado, imagen al centro, información abajo y el nombre de la marca la colocamos en algún punto estratégico de lo que es digamos, el formato, ¿no? La publicidad. Sin embargo, hay formas de romper con lo cotidiano, con el propósito de que la gente le provoquemos una especie de dolor de cabeza y mire 2 veces lo que está observando para poderlo entender, para poderle dar una congruencia en su cabeza. Cuando nosotros provocamos esto en la audiencia, esa publicidad tiene mayor relevancia, ¿sí? En la gente. Entonces, por esta razón, lo que vamos a buscar nosotros es romper con lo cotidiano. Para poderlo hacer, se sugiere, ¿no? Hacer una retícula. ¿Qué es una retícula? Un trazado en el formato que nosotros elegimos para determinar lo que se le llama puntos de enfoque, ¿no? O puntos estratégicos. Digamos, dentro de nuestra retícula tenemos el cruce de varias líneas y vamos ubicando los elementos dentro de lo que son el cruce de estas líneas, especialmente los aspectos que consideramos que tiene que ver la gente como importantes, ¿sí? Por ejemplo, una pareja que se está besando, bueno, el beso lo voy a ubicar exactamente en un cruce, ¿sí? El encabezado en otro punto dentro de lo que son algunos cruces, ¿sí? Igual la información la ubico dentro de esta retícula, respetando también los límites. Esto es bastante importante. Dentro de esta retícula nosotros establecemos los límites del formato y cuando colocamos los elementos tenemos que respetarlo. ¿Por qué? Porque imagínense que en las máquinas de offset hay unas pinzas que toman el papel y de ahí lo jalan. La impresión llega hasta donde llegan las pinzas. Si yo extiendo mi diseño hasta los límites del papel, ¿qué va a pasar? Que cuando salga la impresión eso ya no salió y después cuando pasan las máquinas que refinan, se lleva parte de la impresión y eso ya no nos salió completo. Entonces hay que tomar en cuenta un límite dentro del formato, ¿sí? Pensando en esto y colocar dentro de estos límites todo el contenido. Ahora, también en base a mi retícula, yo lo que puedo hacer es no colocar las cosas como si estuvieran en cajones, sino colocarlas de forma, puede ser inclinada o rompiendo la lógica. La información la coloco en otro punto, el encabezado ya no iría arriba, iría abajo, ¿sí? Mi imagen está ubicada de cierta forma que hay un cruce de líneas. Esta retícula nos ayuda a la buena colocación de los elementos, pero los seres humanos, cuando nosotros vemos una imagen, generamos una retícula mental para encontrar el punto de equilibrio de lo que vemos, para ubicar la gravedad. No lo hacemos consciente, ¿sí? Luego lo que la mirada busca es un piso, un soporte. Genera una retícula para encontrar qué está chueco, qué está derecho, ¿sí? Qué tiene equilibrio y qué no. Lo hacemos inconsciente, digamos, el cerebro así funciona. Por eso es que si nosotros ubicamos los elementos en un cruce de líneas, la gente le tenderá a dar relevancia, le va a poner más atención porque de forma subconsciente ahí está también el cruce de líneas que hizo su cerebro. ¿Sale? Entonces, es importante hacer la reticulación para darle un mejor acomodo a los elementos y romper con lo cotidiano
romper con lo tradicional, haciendo que la imagen que están viendo en la publicidad tenga más relevancia, le den más importancia. ¿De acuerdo? Bien, entonces, ¿cuáles son los elementos primordiales en se me enredó la lengua, ¿ya ven? La publicidad impresa, la imagen que va a salir del mensaje, los colores, el tipo de letra, ¿no? La tipografía, el acomodo de la misma, ¿sí? Lo que viene siendo también la ubicación de los elementos dentro del mismo, ¿sí? El proceso de impresión le dará calidad a aquella imagen, ¿por qué no? ¿Sí? La marca tiene que estar por fuerza en esta publicidad, sino ¿de quién estamos hablando? ¿De acuerdo? Hay publicidad en donde no va el producto, no hay mensaje, la marca es la protagonista. También eso es totalmente válido. ¿De acuerdo? Bien. Aquí tienen un video complementario, ¿no? Que habla precisamente de la gráfica publicitaria y se refiere principalmente a los diseños, ¿sí? De publicidad impresa, ¿de acuerdo? Les recomiendo que lo vean con calmita en casa, ¿de acuerdo? Y recuerden que el día jueves tenemos práctica, ¿no? En este aspecto, dentro de lo que es la práctica, voy a utilizar lo que es el programa de Corel, ¿de acuerdo? Aquí no es necesario que ustedes repitan la práctica en el mismo programa. Les voy a enseñar cómo en Corel, ¿sí? Trazamos lo que es la retícula y cómo vamos poniendo lo que son las líneas, guías o registros de color, lo que son las líneas de corte y cómo vamos ubicando los elementos dentro de lo que es esta retícula, ¿de acuerdo? Y el siguiente jueves les platico, ¿no? Es semana de exámenes, pero a nosotros no nos toca, ¿no? Exámenes porque el lunes no hay clases incluso, pero el día jueves estaremos platicando cómo mandamos una imagen a impresión offset. Se le conoce cómo lo mandamos a preprensa. Es decir, que cómo tenemos que mandar el diseño para que hagan las placas para la máquina de offset. ¿Sale? Esto no necesitan ustedes hacerlo. Necesitan saber cómo se hace porque esto implica gastos. ¿De acuerdo? Tienen que saber cómo se hace para que no los mareen el día de mañana al momento de que les soliciten presupuesto. ¿De acuerdo? Les voy a platicar en qué consiste, ¿no? Hacer este trabajo y cuánto cuesta la producción de preprensa. ¿De acuerdo? Bien, chicos. ¿Dudas hasta aquí? ¿No? ¿Seguros que no? No, Miss, Miss, gracias. Bueno, no. Bueno, sí, pero no. ¿Qué pasó? Es bueno, lo del Corel, Lo del Corel. para la No, práctica. no, el Corel no lo necesitan. Yo les voy a, digamos, es el programa en el que a mí se me facilita más mostrarles cómo hacer este proceso, porque es el programa que yo utilizo más, ¿no? Para mandar a hacer impresiones. También utilizo Photoshop, pero lo utilizo más con otros propósitos. Entonces, en Corel yo les voy a explicar cómo es la colocación de algunos elementos y la retícula. Sin embargo, para lo que van a hacer de actividad, no lo necesitan, ya es a gusto de quien quiera, ¿de acuerdo? Pero no lo necesitan, ¿sale? No los voy a poner a conseguir un programa o a gastar innecesariamente, porque a lo mejor después ni utilizan el programa, ¿no? ¿Qué más me gustaría decirles? Se los paso, pero desafortunadamente con el Corel ya hay que pagar licencia, pirata ya no es fácil de conseguir, entonces hay que pagar licencia, ¿sale? Entonces, bueno, yo porque lo utilizo mucho, pues sí pago mi licencia, pero ¿para qué los voy a hacer sufrir, no? Entonces, les voy a explicar ahí por qué es el programa en el que yo me muevo más fácil, pero hay opciones de cómo hacer esto también en los programas, ¿no? Que les sugerí la semana pasada, como Word, PowerPoint, también podemos hacerlo, ¿sale? Bien. Entonces, ¿alguna otra duda?
No, mis. ¿No? No, mis. Bien, entonces vamos a hacer nuestro pase de lista. Recuerden, nada más decimos presente y me gustaría quedarme a platicar con Diego para ver cómo vamos a trabajar. ¿Sale? Bien, Nancy, Presente, Miss. Diana, Cristina. Creo que es a la que sacó. Ah, no, aquí está Diana, Cristina. Bien, Ricardo. Ricardo sí, ya no está. Rolando, Presente, Miss. Giovanni, Presente, mis. Miss Diana Frías presente. bien, aquí anda Diana, bien, Rolando, ya me había Perdón, es que se perdido. me fue el internet. Diego, Diego, aquí anda. Presente. Amaury, Presente, mis. Pamela. Pamela también aquí andaba, yo creo que también ya la sacó el internet. Y Está Diana fallando su internet. Laura Presente. y Luis Reinaldo. Presente, Miss. Bien, ¿alguien me faltó de mencionar? ¿No? Bien, chicos, pues eso sería todo.